Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red En Conciencia, en donde hablamos de temas de enseñanza y aprendizaje desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentas, de recibirlos aquí un viernes más en su podcast favorito, su Claro podcast que sí. de preferencia. Te estoy hablando a ti, persona de la oficina que nos ve sin falta. Te quiero mucho. Y a los otros 8 likes que tenemos por ahí, claro que sí. Antes de empezar, quiero recordarles, por favor, suscríbanse. Si quieren, activen la campanita, no les cuesta nada. Pueden seguirnos en redes sociales, todas están en la descripción. Recuerden que ahí siempre les estamos compartiendo cosas sobre enseñanza y aprendizaje, además de las fechas de nuestros próximos cursos. Entonces, estén al pendiente por si hay alguna experiencia de aprendizaje que quieran tener con nosotros. Y ahora sí, Carlita, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar del que ya parece el tema favorito de este podcast, pero prometo que no lo es, más bien es el tema de tendencia del momento. Ay. Y pues ni modo de ignorarlo, ¿no? Sí, ya sé, yo Ya. quisiera ignorarlo, traté mucho tiempo, pero vamos a hablar otra vez de IA. Claro que sí. Yo, siendo que soy una de las personas en Red en Conciencia que da más cursos sobre cómo utilizar inteligencia artificial, pensarías que me gusta, que me agrada mucho hablar de eso, pero en realidad ya estoy un poquito harta. Sí, pero de es que hecho. estoy harta de que la gente la utilice mal y crea que le va a resolver la vida, cuando en realidad no. Pero de eso y más vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí. Sí, pero por supuesto, y vamos a hablar sobre todo de una perspectiva distinta. Ya hemos hablado desde otros puntos de vista, desde otros temas, pero hoy vamos a hablar de algo que, en especial a las empresas, es ahorita como que el punto de inflexión de todo esto, que es el liderazgo. ¿Qué se supone que deben hacer los líderes o cómo se supone que deben actuar los líderes alrededor de la IA? ¿Qué papel deben ocupar ahora que la IA está en las oficinas, quieran o no? Porque sí, ese reporte que le pediste a esa persona está hecho con Gemini. O probablemente con ChatGPT. Sí, digamos que con Gemini porque siento que ahorita Ajá. ya es mejor. Sí, o sea, pero yo quiero pensar, Gemini en el caso de que utilicen Google Workspace es el mejor de los escenarios posibles, pero si todavía no tienes protocolos sobre usos de inteligencia artificial, corres el riesgo de que estén utilizando algunas que no son lo más seguro, que están metiendo datos sensibles de la empresa en lugares donde no están protegidos, y por eso es muy importante todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, por eso hoy le vamos a hablar exactamente a esas cabezas del equipo que deberían estar teniendo todas esas ideas en mente antes de permitir que la gente use ChatGPT a diestra y siniestra. Claro que sí. Pero bueno, Carlita, desde tu perspectiva, antes de empezar, ¿qué es un líder? ¿Qué hace un líder? Bueno, exactamente vamos a toda esta cuestión de la cabeza del equipo, el alma de la empresa, dirían. En esta idea muy tradicional y romántica de el líder que motiva y guía a todos los subordinados. No sé si ya estoy muy de acuerdo con ello. O sea, es que siento que en el papel suena como que eso es lo que debería ser un líder, pero en la práctica nos encontramos muchas veces historias de terror. Entonces, ahí está la perspectiva y la realidad. Sí, puedo decir que, bueno, por ejemplo, yo que hace poco, relativamente poco, entré al mundo laboral, TikTok te oye y te empieza a pasar todos esos videos y son auténticas historias de terror. Sí, tenía un jefe que me hablaba a la 1 de la mañana pidiéndome un reporte, o tenía un jefe que me hablaba cada 5 minutos porque veía que no avanzaba. Que fíjate que gran parte de la tecnología es para facilitarnos las cosas y la colaboración a distancia, pero muchas de estas personas lo consideraron como ahora tengo una manera de tener el ojo vigilante de Sauron ahí sobre mi equipo. Sí, o una que vi que decía, sí, lo que no sabía yo es que me instalaron un programa para ver exactamente qué estaba haciendo en mi computadora, incluido mi historial de internet y mis archivos. Eso es bastante ilegal, muchísimo. Bueno, si es la computadora de la empresa, pon tú, que a lo mejor no es tan ilegal, pero si es tu computadora personal, si es como de, ¿por qué estás viendo que tengo mis series piratas ahí? ¿Por qué estás viendo mi cuenta de Netflix? Pero sí, la cuestión de todo esto es que hemos llegado a ese punto en el que escuchas muchas cosas feas de el liderazgo en algunas empresas, sobre todo en cuestiones de microgestión, así es como lo llaman, que es que todo el tiempo te estén vigilando o que todo el tiempo te estén hostigando. Lo que es eso y las fallas de autoridad de decir, sí, se hace lo que yo digo porque yo lo digo. Y ya. Sí, es que, bueno, desde mi perspectiva, hoy en día el liderazgo
se ha vuelto como una bolita de muchas cosas buenas y malas de cómo ha evolucionado el trabajo en los últimos como 80 años. Porque traemos estructuras jerárquicas que vienen desde principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y que de alguna manera se han tenido que ir transformando por cómo se ha transformado el trabajo. O sea, ya es muy raro que en una empresa veas pirámides escalonadas muy definidas. Uh-huh. Son más bien como redes que se van conectando las unas con las otras. Pero de todos modos traemos malas costumbres de manejo de personal, de manejo de colaboradores, de cuando las jerarquías eran una pirámide y el líder te veía para abajo. Que en realidad pues no era un líder, era como un jefe, un vigilante, pon tú. Entonces, creo que sí, lo que vemos hoy de historias de terror es justamente muchas veces no saber hacer tu trabajo. O sea, cuando una persona en una posición de liderazgo no sabe hacer su trabajo, es que terminamos escuchando esa clase de historias de terror. Hace poquito se hizo viral el caso de una chica que entrevistó para una empresa y le dijeron que, o sea, sí, pero si estaba dispuesta a levantarse a las, creo que 6 de la mañana, 5 de la mañana, a hacer 50 burpees. Ah, sí, lo vi. Yo sí decía, y mandar prueba en video a un grupo de WhatsApp. Y, o sea, es como, ¿a qué clase de culto raro me estoy uniendo? ¿A qué clase de culto raro apliqué? Sí. Ajá, o sea, y hay gente que confunde el liderazgo con esa clase de prácticas de control, que pues realmente no tienen nada que ver lo uno con lo otro, y ahorita lo vamos a ver. Pero justo quería escuchar un poquito de tu perspectiva respecto a qué considerabas que era un líder. O sea, ya vimos que no, pero tú qué consideras realmente que ves en una persona, y aunque no esté denominada líder en un equipo, que tú dices, ay, esa persona le sabe. Yo digo que más bien el liderazgo es una cualidad intrínseca de las personas que tienen la suficiente empatía como para ponerse en el lugar de los demás. Oye, bueno, lo de la cualidad intrínseca te iba a decir, ay, qué antiguo de tu parte, qué romano, qué griego. Sí, no quitaré toda esa perspectiva romántica y de mi vocabulario y de mi mente porque desgraciadamente estudié humanidades y jamás la dejas ir. No, o sea, yo me refería porque justo ahorita que tomo esto como una tangente para entrar en el contexto histórico sobre el liderazgo, porque justamente en Roma y Grecia se creía que el liderazgo era algo que venía, o sea, que un líder no se hacía, nacía. O sea, que hay personas que nacen con cierto carisma, con ciertas cualidades que les permite llevar a las personas, impulsarlas a lograr un objetivo en común. Y vamos a entrar en una discusión porque uno de los mitos que dicen los especialistas en administración o gestión de talento es que los líderes no nacen. Ajá. Los líderes se hacen. Justamente, o sea, por eso te decía que qué griego de tu parte. Sí, pero es que yo creo que sí es una cosa que no desarrollas de un día para otro. La empatía y el entendimiento mutuo son una cualidad que yo diría que es de las cualidades más difíciles de desarrollar. Sí. Tienes que tenerla o empezar a desarrollarla desde la tierna infancia, o si no, terminas siendo un adulto que tal vez puede implementarla en ciertos espacios, pero no en todas las áreas de la vida. Yo siento que por eso es semi-intrínseca. Uh-huh. Yo, bueno, también desde mi perspectiva un poquito eso. Tiene más que ver la crianza que algo con lo que ya vengas. Es más como cómo te crían y cómo vas creciendo, porque siento que una de las cualidades principales de un líder es poder dejar de lado su ego. O sea, de dejar ese yo, y concentrarse en el equipo. Sí. Concentrarse en ver cómo puede hacer que todos caminemos como para el mismo lado. Pero antes de pasar a esas cualidades, vamos a hablar un poquito sobre historia, para saber cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo es que el liderazgo ha evolucionado a la masa amorfa que tenemos hoy en día? Pero por supuesto vamos a empezar desde la Grecia antigua, supongo yo. Sí, o sea, básicamente, o sea, lo que retomo de la antigüedad es esa cuestión de que se consideraba que los líderes nacían, no se hacían, que o tenías ese carisma o no lo tenías. Es muy normal
esta percepción, sobre todo porque a lo largo de la historia vemos a muchas personas que llegaron al poder que eran personas sumamente carismáticas, que eran personas muy grandilocuentes, que a lo mejor realmente en los hechos, en los factos, no lo estaban dando todo o no estaban tomando las mejores decisiones posibles, pero pues eran personas que lograban mover a la gente. Entonces esa es una de las cualidades que creo yo los líderes traen desde hace mucho tiempo. Ya después, a lo largo de la historia, pues vamos a ver que realmente esta cuestión del liderazgo se va a ver más en terrenos como estratégicos de guerra, ese tipo de cosas, porque en el trabajo, pues es que no, cuando hay un sistema esclavista, realmente no es una cuestión de que uno... Sí, no existe liderazgo, existe la obligación de... Sí, no, de que el capataz sea un líder muy carismático, pues no, ¿verdad? Es la persona que tiene el fuete. Y lo mismo ya con las cuestiones en las fábricas, por ejemplo, pues obviamente los jefes no van a ser las personas más simpáticas del mundo, son personas que tienen un poder económico sobre las personas, entonces no es como que haya mucho que destacarse en cuestiones de liderazgo ahí. Ahí, por ejemplo, realmente donde vamos a ver cosas características de líderes es en conflictos, en revoluciones, en conflictos laborales. O sea, estas personas que logran hacer que los demás se unan para cumplir un objetivo en común, realmente ahí ves las cualidades de líder, pero son líderes que vienen desde los problemas de las personas que los están viviendo, o sea, que lo están viviendo al pie del cañón. Pero pues bueno, logramos conseguir leyes laborales, logramos conseguir mejores situaciones y llegamos al siglo XX. Sí, para que tengan en mente que toda esta cuestión del líder carismático y de alguna manera guía es una cosa del mundo democrático libre. Ajá. En teoría. Sí, o sea, no, realmente, por lo menos en terrenos del trabajo, porque insisto, hay líderes en otros aspectos de la vida, pero concentrándonos en el trabajo, pues llegamos al siglo XX, en donde ya hay trabajos de oficina, ya hay trabajos con prestaciones laborales y esta clase de cosas. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues en el mundo corporativo del siglo XX tenemos jerarquías estrictas, es decir, aquí está el jefe de jefes, lo que hoy en día conoceríamos como CEO, el mandamás. Y pues hay directores para diferentes departamentos y esos directores pues mandan a las personas que están en esos departamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que así va la cadenita. Y así está definido totalmente y a la persona le haces caso no porque tenga la razón, sino por el puesto que tiene. O sea, esa persona llegó a ser director ejecutivo de... ¿qué te gusta? Marketing, porque a lo mejor lleva muchos años en la empresa, logró hacer algunas campañas chidas, tal vez no se está adaptando a los cambios que están viviendo en ese momento, pero él es el director y si él dice que no se hace, no se hace. Sí, era cuestión más de experiencia y de sabiduría, en teoría. Ajá, o sea, como traer estas cuestiones que para nosotros ya son arcaicas, de que como es viejo sabe más. Mi abuelo tenía un dicho en ese sentido, pero no lo puedo decir, que lo viejo no quita lo... Ah, bueno, ajá. Sí. Ya ustedes completen la rima. Sí, complétela para que no tengamos que meter un bip aquí. Se lo ahorré producción. Y bueno, también las características pues son control y mando. Realmente el líder no está como para llevarnos y dirigirnos a un lugar, sino para controlarnos y estar al pendiente de que estemos haciendo las cosas y que cumplamos con las órdenes que nos está dando. Entonces realmente no es como un lugar en donde tú puedas crecer y florecer, es más un lugar en donde tú vas a hacer y lo que haces no tiene sentido para ti o no nos importa. Y ve esta visión instrumental. La visión instrumental es básicamente ver a las personas como cosas. O sea, de este típico jefe que cree que porque ya firmaste el contrato, de repente ya le perteneces. Sí, le debes tu alma y tu vida. Ajá, sí, por mí tragas. El típico, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente, esto es una cosa que hoy en día todavía vemos, pero traemos heredada de esa época. O sea, que las personas se veían más como un simple recurso, algo desechable. Que podían mandar y hacer como ellos quisieran.
Pero ya para finales del siglo XX vamos a ver un cambio, y es un cambio que obviamente corresponde a cómo se transforma el trabajo. Pasamos ya de tener empresas en donde pues a lo mejor un producto final es lo más importante, o sea, conseguir que el producto salga es la prioridad, a empresas en donde ya el conocimiento es lo que se mueve. O sea, ya no es tanto el producto, sino cómo tratas al cliente, cómo tratas los procesos, cómo los puedes hacer más eficientes. Porque el producto ya está ahí, el producto ya está refinado. Ahora lo que vamos a ver es hacia adentro, qué es lo que se puede hacer mejor, tanto en procesos de nosotros como procesos con clientes. Entonces aquí ya tenemos a trabajadores de conocimiento. Es un concepto que un americano, Peter Drucker, empezó a meter, o sea, dijo, ya para siglo XXI las personas se van a mover más por la cantidad de conocimiento que llevan. O sea, él empezó a ver esta cuestión de ya no es tanto como lo físico, sino la cuestión mental. Y creo que es algo que se ve mucho hoy en día, donde cada vez menos bienes son tangibles. O sea, el comprar un curso, el comprar experiencias, o sea, esa clase de cosas se ve más común tan solo los servicios de streaming. Uno pensaría que estás adquiriendo las películas o algo por el estilo, pero no, en realidad estás adquiriendo un acceso a un catálogo de cosas que no te pertenecen. Entonces, sí ves para dónde voy, o sea, estamos ya en una cuestión de lo intangible, de nada nos pertenece. Ya me puse muy existencialista, vamos a continuar. ¿Extrañaste esos tiempos del Blockbuster? Un poquito sí. No, ¿sabes qué? Porque tampoco eran tuyos. Extraño esos tiempos de ir al Mix-Up a comprar. Ya no DVDs. Venden películas a los Mix-Up, creo. No sé, tal vez sí. Producción nos confirma que en Mix-Up todavía venden películas. Gracias por el dato, producción. Y bueno, entendiendo estas nuevas dinámicas de trabajo, también se va a priorizar el trabajo en equipo. Antes, pues, era muy común esta mentalidad yoyoísta de yo estoy intentando subir de puesto para después todos estos con los que estoy trabajando sea yo el que los mande, y entonces se va a hacer lo que yo diga y no lo que diga el baboso de mi jefe, etcétera, ¿no? O sea, ya es una mentalidad de ok, vamos a hacer un conjunto de todas las capacidades que tenemos nosotros para lograr el objetivo que tenemos. Sí, es aquí cuando empiezan todas estas cuestiones de la administración. En carreras como mercadotecnia o administración, de hecho, hay una sola materia para todo esto que es diseño organizacional. Y es toda la cuestión de ver cómo exactamente las empresas encontraron como un equilibrio entre las propuestas de valor que la empresa ofrece y cómo esas se deben formular dentro de los organigramas. Los organigramas no se hacen a lo loco. Tienen que hacerse teniendo en cuenta toda la planeación estratégica de la empresa. Así es. De hecho, yo creo que por eso muchas empresas fracasan. Puede ser un factor, sí. Porque si no tienes bien en claro qué es lo que quieres que cada persona haga, entonces pues está como muy difuso el liderarlas hacia donde quieres que vaya la empresa. Sí, de hecho hay metodologías muy complejas que se utilizan para todo esto. Me parece que de hecho Peter Drucker fue el que hizo una que se llama los 5 elementos de poder o algo así, que habla de cómo se distribuye la propuesta de valor en diferentes... Bueno, ya estamos metiéndonos muy teóricos en esto. Después hacemos un episodio sobre métodos de organización en Pero empresas. Por supuesto, porque la licenciatura que estoy cursando tiene que servir de algo. Vamos a hacer que brille, Carlita. Ya logramos que brillara la literatura, ahora le toca la mercadotecnia, claro que sí. Y bueno, ya entrados el siglo XXI, pues vamos a tener esta cuestión de liderazgo global, que pues sí responde a todos estos cambios en el trabajo que tenemos actualmente. O sea, ya una empresa es muy común que a lo mejor la sede principal está en Estados Unidos o la sede principal está Alemania, pero tienen sedes en Latinoamérica, tienen sedes en la India, tienen sedes en etcétera, donde tienen mano de obra más barata, pero eso es aparte, ¿no? No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, solo hablemos de que pues ya son empresas muy grandes que están conectadas a diferentes lugares, son empresas con un alcance global en donde los colaboradores obviamente ya no van a poder responder a una pirámide jerárquica estricta, sino que ya van a ser redes de equipos que están trabajando de manera sincrónica muchas veces para lograr que los proyectos se lleven a cabo.
para ver que hay empresas que trabajan 24/7. O sea, y por eso tienen, de un lado del globo, tienen personas trabajando en lo que para nosotros sería la noche, y de este lado empiezan a suplirlos cuando ya se van a dormir. O sea, que son empresas Sí, se me ocurren las empresas, solo piensan en Google. Google nunca para, existe Google México, Google Estados Unidos, Google Japón, yo creo también hay. Sí, me imagino que en Europa tienen sedes en varios lugares. O sea, pienso en calificadoras como Moody's. O sea, ellos... ¿Tú crees que paran en algún momento del día? O sea, realmente es como lo que exige el mercado hoy en día, pues es eso, que los equipos estén disponibles la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Entonces, pues obviamente a eso corresponde este concepto de liderazgo global, que es un liderazgo que ya está pensando en estas necesidades. Y pues bueno, ¿en qué consiste? Ya te expliqué un poquito, que ya no son pirámides, son redes, pero también ya no se está viendo a los trabajadores como recursos, se les empieza a ver como colaboradores. Como personas. Como personas, como gente que tiene sentimientos, necesidades. Humanos con sentimientos que sí están... Un concepto choqueante. Sí, wow, nadie lo hubiera pensado. Mis trabajadores son personas, tienen familia y sueños y esperanzas. Ajá, que no le puedo hablar a la 1 de la mañana. Que gente debería aprender eso, honestamente. Que no le puedo pedir 60 blupis. Ajá. Que no le puedo hablar después de su horario laboral para que regrese a la oficina a checar esto. O sea, esa clase de cosas. Que no lo puedo castigar por irse a su hora de salida. Ajá. Y no le puedo levantar 20 actas administrativas. Sin justificación aparente. Sin justificación aparente. Sí, o sea, y ya empezamos a ver cierta, pues no preocupación de parte de las empresas, porque honestamente, seamos reales, las empresas muy pocas veces se preocupan por los colaboradores, realmente se preocupan más por no tener problemas con las autoridades, en cuyo caso pues ya empiezan a querer respetar más las normas, las leyes y esas cosas que hacen que a uno no lo maltraten en el trabajo. Les dices Ley Federal del Trabajo y hacen Le voy a hablar a la... Ay, ¿cuál es la...? Conciliación y arbitraje. No, hay un órgano en donde vas a denunciar cosas laborales. Ahorita, por favor, producción, Googleelo. Pero bueno, o sea, ya se empiezan a preocupar por esta clase de cosas. Muchas sí por el bien del trabajador, otras para poderlos explotar más a gusto, porque estoy pensando que al principio empresas como Google, como Apple, todas estas empresas tecnológicas que son tan grandes hoy en día, te presumían mucho que tenían de que su sala de descanso, de que la sala donde les hacían masajes, que tenían su gimnasio allá adentro, que tenían, etcétera, un montón de cosas. O sea, que parecía como que tenían un parque de diversiones allá adentro. Pues que obviamente tenían un parque de diversiones allá adentro porque querían mantener a sus empleados allá adentro para que pudieran trabajar a deshoras. Y todo eso llegó al punto en el que existe la clasificación Great Place to Work, que es una certificación que dan los organismos internacionales de toda esta cuestión de derechos laborales, que se supone que son las mejores empresas para trabajar, las que tienen mejores ambientes, que son socialmente responsables. En México tenemos algunas, se me ocurre por ejemplo Roche France, es un Great Place to Work, les dieron la certificación, pero exactamente, si tienes el comedor y el doctor ahí adentro, me suena que quieres que viva ahí. Ajá, como que no quieres que me salga. Entonces es como, ahí hay, o sea, en el papel suena muy padre. En el papel esta cuestión del liderazgo global suena muy padre, pero en la práctica sí te empiezas a cuestionar un poquito de, ¿y eso por qué lo estás haciendo? Pero eso no tiene mucho que ver con cuestiones de liderazgo en sí, luego lo hablamos. Y obviamente también ya empezamos a preocuparnos por tener un liderazgo con valores. Sí. O sea, ya nos empieza a preocupar que la persona que me está liderando no sea un acosador. La vara está muy abajo. Sí, con que no sea un estafador. Ajá. O sea, que no sea una persona que a lo mejor hace chistes misóginos. Te digo que la vara está muy abajo, pero... Con que no sea mi bully. Sí. Ay, no, qué triste que la vara esté tan abajo. Pero justamente, o sea, venimos de ambientes laborales en donde eso era el pan de todos los días. O sea, que era normal que en un lugar de trabajo,
a una mujer se le exigiera llegar en falda y tacón, por ejemplo. Estoy pensando en esa clase de cosas. Yo pensando en mis tenis súper cómodos. Sí. O sea, yo pensando en que... O sea, yo vengo maquillada por voluntad propia, no porque sea una obligación que yo venga maquillada. No, y por ejemplo, yo puedo decir que en mi ambiente familiar todavía lo viví. Mi mamá trabajó en lugares donde el código de vestimenta era tacones, falda, maquillaje, coleta hasta arriba. Ajá. Entonces, obviamente, cuando un líder te está pidiendo esta clase de cosas, ya cuando pasas a un liderazgo con valores en donde te dicen, no, tú no te preocupes, mientras vengas bañado, todo limpia, todo bien. Y en donde te dicen, no, o sea, totalmente, si tienes algún problema familiar, tú nada más me avisas, lo vamos arreglando, o, claro, o sea, que se preocupen y creen este ambiente de confianza, es algo muy de los últimos que te gustan, como 10 años. Sí. Tal vez un poquito más, unos 15. Y aún así no es tan común. Ajá. Producción nos informa que el organismo que se dedica a atender las denuncias por cuestiones laborales de abuso interno es la Profedet. Entonces, por si ocupan, yo lo dejo sobre la mesa. Si algo de lo que dije negativo ahorita les resuena, chequen, luego tienen módulos móviles cerca de las oficinas en Reforma. Y bueno, ahora sí pasamos a la era de la inteligencia artificial. Porque obviamente una de las cosas que cambia más cuando de repente las labores operativas y administrativas se pueden automatizar y se pueden hacer más eficaces, pues es la parte del liderazgo, porque muchas veces los líderes se ven saturados por tener que estar viendo que todas estas labores operativas se estén haciendo de manera correcta. Entonces ya cuando puedes meter algo que las automatice, tu papel como líder va a cambiar un poquito. ¿Qué es lo que se busca? Obviamente ser un facilitador y ser un acompañante, porque como les decíamos al inicio, obviamente las personas empiezan a utilizar estas herramientas sin ton ni son. A lo mejor ni siquiera están utilizando su ofimática correctamente. O sea, que tu empresa tiene su Microsoft 365 y todavía tienen cosas en local de todos modos, y todavía hay archivos en USBs y esa clase de cosas, y de repente te enteras de que ya metieron esos archivos a ChatGPT, el gratuito. Ay, no. O sea, uno como líder, tienes que poner las reglas de, a ver, equipo, vamos a tener que utilizar bien estas herramientas, porque obviamente es muy tentador para ellos empezar a usarlas. O sea, porque dicen, me va a facilitar esto, me va a facilitar aquello, pero como líder tienes que decir, ok, sí, nos va a facilitar esto, pero vamos a aplicarlo de esta manera para cuidar los recursos de la empresa, para cuidar que pues también tus colaboradores no se metan en problemas, porque déjenme decirles, es un mal uso de la información estar metiéndolos en lugares en donde tú no sabes a dónde va a parar. Sí. Entonces, ahí se los dejo sobre la mesa. Y obviamente ser acompañante, o sea, y ser acompañante no nada más en aquí está la herramienta, úsala como puedas, sino estar viendo, a ver, ¿cómo la estás usando? ¿Qué problemas has tenido? Mira, pues, descubrir las maneras nuevas en las que te pueden ayudar a crecer a ti también. O sea, esa clase de cosas es esta parte de ser un facilitador y un acompañante. Obviamente, también tienes que tener más empatía y capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque si doña Juanita, que ya está 2 años de jubilarse, no quiere empezar a utilizar al ChatGPT ese o al Gemini ese, hay que encontrar la manera de ayudarle a doña Juanita que estos últimos 2-3 años que tiene antes de su jubilación sean lo menos dolorosos posibles. Que aprenda a utilizar las herramientas correctamente, porque muchas veces la gente le tiene miedo a utilizar estas herramientas por temor a equivocarse. Pero siento que un buen líder propicia un ambiente en donde te puedas equivocar, te da oportunidades en las que te puedas equivocar para que después aprendas a hacerlo bien y cuando sea importante, lo hagas bien. Entonces, pues obviamente es esta parte de ser empáticos con los que a lo mejor traen esta clase de miedos, traen esta clase de reticencia a utilizar las herramientas. O también pues ser empático con la persona que es su primer chamba
y no conoce de procesos y se le hizo bien fácil empezar a utilizar ChatGPT. Entonces hay que ser empáticos, hay que analizar la situación y decir, a ver, ¿qué puedo hacer para que esto suceda y vayamos hacia el lugar al que tenemos que llegar? Y obviamente, otra parte, lo encontré como co-creación, pero siento que es más una cuestión de aprendizaje, socializar el aprendizaje. O sea, estar consciente de que no eres el que va a tener la última palabra, no eres el que lo sabe todo. Las otras personas obviamente tienen conocimiento importante que aportar y es importante que los escuches y retomes los puntos que ellos traen buenos, corrijas los que a lo mejor no se alinean con los objetivos que están teniendo en ese momento, para que entonces puedas encaminarte hacia el lugar al que tenemos que llegar. Porque al final de cuentas estamos todos en el mismo barco. Estamos todos en el mismo barco, no somos Slim. Sí, estaremos todos en el mismo barco hundido y exactamente de todo esto va la cuestión del liderazgo de la inteligencia artificial. Realmente sí tienes que encontrar una manera de que los procesos se actualicen, pero al mismo tiempo yo creo que se tiene que retomar como esa esencia del liderazgo tradicional de los modelos o de los retos o de las formas en las que se supone que los líderes deben actuar. Y bueno, ya que hemos visto todo este recorrido de cómo llegamos hasta aquí, que ya pueden ver más o menos de dónde viene la amalgama de el golem que tienen como jefe, vamos a pensar en cuáles son las características que hacen a un buen líder, a un líder efectivo. Obviamente tiene que tener una comunicación clara y asertiva, es decir, saber qué es lo que quieres hacer para poder comunicarlo de manera para que clara, no para que la gente no entienda una cosa diferente. Es más, creo que para tener una buena comunicación asertiva tienes incluso que haber previsto cómo pueden malentenderte. Eso es complicado, bastante complicado. Es complicado, pero para una persona con ansiedad es un poquito más fácil. Ya pensaste en las 30 maneras en las que esto puede salir mal, entonces es como de, pero ten en cuenta que no es así. Y ya entonces la persona puede decir, Entonces, pues bueno, prevenir esa clase de cosas te puede ayudar. Y obviamente para también tener una buena comunicación, tienes que conocer a tu equipo. Tienes que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para saber cómo vas a poder aprovecharlas y cómo vas a poder franquear todo lo que puede salir mal. Entonces, ahí es muy importante conocer al equipo para saber también qué van a necesitar para lograrlo. Porque es muy fácil llegar y decir, hermano, necesito que hagas esto para el viernes. Y cuídate, besitos, bye. Sí, he estado en esa posición de necesitamos eso para el martes, ¿ok? ¿Y luego? Por favor, requiero capacitación. Entonces, ya sé que necesiten una capacitación, que necesiten tomar un curso, Tú tienes que ver ya pensado en los recursos que necesitan para hacer las cosas. Entonces, eso es parte, creo yo, de la comunicación efectiva. Obviamente también tienes que tener inteligencia emocional. Tiene que haber una enorme cantidad de empatía para que tú puedas ser un buen líder. No puedes pedirle a la persona que acaba de perder a su papá o que acaba de perder a su mamá, que acaba de pasar por un divorcio, esta clase de cosas, que esté al 100. Sí. No es realista. O sea, simplemente no es realista. No todos podemos estar al 100 todo el tiempo. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero también parte de ser un buen líder es decir, ok, ahorita no te sientes bien, no te sientes al 100, vamos a ver cómo como equipo vamos a franquear eso y hacerlo igual para todos, porque en el momento en el que tú lo haces nada más por unas personas o por otras, obviamente vas a empezar a generar resentimientos entre la gente y decir, pero porque él sí, yo no. Sí, y además y a que no quieran ayudarlo. Tenemos toda esta cultura y todavía lo he vivido de personas, y no me dejan mentir, tal vez personas de más de 40 años que dicen, ok, sí, pero mi vida personal no tiene por qué afectar en lo absoluto mi vida profesional. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Es evidente que si tienes un problema personal, no vas a llegar con la mejor actitud al mundo profesional. Uh-huh. Pero sí todavía hay este tipo de organizaciones y este tipo de jefes y este tipo de personas que dicen, no, una cosa es lo que hagas acá y otra cosa es lo que hagas acá. Sí, o sea, uno quisiera poder así quitarse el chip de mi gatito murió cuando entra a la oficina, pero hay veces en las que no se puede y uno tiene
que tener la suficiente inteligencia emocional para decir, ok, no se puede, no me voy a dedicar yo a consolarte porque tampoco se trata de, no somos mejores amigos, pues. Pero lo que sí puedo hacer es ayudarte a decir, ok, vamos, esas cosas que tenías pendientes, vamos a ajustarlo, vamos a ver cómo podemos franquearlo. Sí, hay que tener en cuenta que la gente son personas con emociones, sentimientos y pérdidas y que de alguna manera tenemos que aprender a colaborar. Sí. Y lo siguiente es pensamiento crítico y capacidad de decisión. Y volvemos a lo mismo de todas las discusiones acerca de la IA. Sí, porque si no sabes, o sea, si no le sabes a tu nicho, si llegaste ahí por dedazo, por nepotismo, ay, no. Tener el pensamiento crítico es bien complicado. Luego hay gente con la realidad bien distorsionada. Entonces, un buen líder ya trae ese conocimiento detrás, que en el momento en el que una inteligencia artificial o que un jefe o que un cliente le está diciendo algo que él sabe que no se puede, tiene la suficiente capacidad de decir, hermano, eso no se puede, lo podemos hacer de esta otra manera, podemos tener esta otra solución, o sea, tienes el abanico de posibilidades, o sea, no nada más decir, no se puede y ya, sino tener las capacidades suficientes y el pensamiento crítico suficiente para decir, ya sé qué es lo que quieren de mí, lo que quieren de mí y de mi equipo, no podemos dar eso, pero podemos dar estas otras cosas, podemos resolverlo de estas otras maneras. Y obviamente la capacidad de decisión, que eso es algo que siento que a mucha gente muchas veces le falta, que es hacerte responsable de esas decisiones que tomaste con el pensamiento crítico. O sea, si no eres capaz de tú tomar una decisión y amarrarte los pantalones después cuando la decisión nos llevó a cometer un error, lamento decirte que no estás listo para ser un líder. Porque si vas a empezar a echar culpas, si vas a empezar a decir, no, es que yo no, fue culpa de fulanito de tal, es como de, carnal, si vamos a empezar a aventar gente debajo del autobús, el primero que debería aventarse eres tú. Entonces, pues sí, esa parte es algo que yo siento que a mucha gente le falta. Como que muchos tienen miedo a, pues me van a correr, o me van a decir de cosas, o se va a reflejar mal en mí. Y este pensamiento del yo, es lo que hace terribles líderes y los que después, al rato, están echándole la culpa a todo su equipo de que salió mal algo en donde esa persona tomó las decisiones. Y bueno, eso justo se conecta con los siguientes 2 puntos, que son la resiliencia, la adaptabilidad, la integridad y la ética. Si eres una persona lo suficientemente resiliente, creo que no vas a tener problemas en adaptarte a las consecuencias de tu toma de decisiones. A decir, sí la regué, sí me equivoqué, sí me regañaron, está bien, vamos a lo que sigue. Y si tienes esa capacidad de adaptarte, no te vas a quedar clavado en ese error que cometiste, sino que vas a ver la manera en la cual puedes organizar a tu equipo, darles el feedback necesario para decir, ok, equipo, la regamos, tomo la responsabilidad de las decisiones que se tomaron, pero ya vi cómo podemos resolverlo, vamos a resolverlo de esta manera. Y justamente la parte de la integridad y la ética es también eso. Aceptar frente a tu equipo, me equivoqué, vamos a arreglarlo de esta otra manera, vamos a hacer las cosas bien, en lugar de echar a la gente debajo de las ruedas del autobús. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que suele pasar? Porque hay gente que no tiene ni integridad ni ética, que dice, no, ¿por qué voy a asumir la responsabilidad de mis actos yo cuando puedo culpar a toda esta serie de personas? Cuando puedo decir, yo nunca tuve la culpa, yo tomé buenas decisiones, ellos no supieron llevarlas a cabo. Y es como de, no, hermano, o sea, la decisión que tomaste era la incorrecta, o a lo mejor era la decisión correcta, pero no supiste manejar a la gente para llevarlos hacia ese lugar. Se te hizo bolas el barniz. A todos nos pasa. Pero ahí también, o sea, esto le pasa mucho a personas que no saben comunicarse con los demás, que no pueden decirle a su equipo a ver qué es lo que está pasando, que no pueden decirle a sus propios líderes, oye, ¿sabes qué? No lo vamos a lograr por esto y esto. ¿Cómo resolvemos? O sea, esa clase de comunicación
no puede venir de una persona que no tenga estas cualidades, que no tenga integridad y que no tenga ética. Sí, y sobre todo, ya volviendo un poco más al tema en el que nos estamos centrando, ya yéndonos a cuestiones de inteligencia artificial, todas estas cualidades son indispensables. Adaptabilidad no solamente a decir, ok, sí, necesito adaptarme al cambio, no. Ya cuando estamos en la cuestión de la inteligencia artificial es cada 6 meses sale una nueva actualización de la inteligencia artificial. O cada 2. O cada 2. Si eres Google, tal vez cada mes. Ajá. Entonces no solamente se trata de, ok, sí, me adapto al cambio, no, tengo la capacidad de adaptarme al cambio y además ayudar a mi equipo a adaptarse a ese cambio y aprovecharlo y a sacarle la mejor cara a todo ese cambio. Luego está la cuestión de la integridad y la ética. Ok, sí, tal vez puedes ayudarte de Gemini, de ChatGPT para hacer tu reporte, pero por favor no me lo entregues todo copiado y pegado, no por cuestiones de que no esté bien o esté mal, por simple ética profesional. Sí, o sea, porque cuando la gente te va a empezar a hacer preguntas sobre la información en ese reporte, vas a tener que poder contestarlas. Y si nada más metiste un prompt ahí medio mal hecho junto con las hojas de cálculo donde tienes la data, hermano, sí, no vas a poder contestar las preguntas. Y van a tener que entrar en estas cuestiones de cultura organizacional de decir, ok, vamos a centrar nuestra postura acerca de cómo se maneja la inteligencia artificial dentro de esta empresa. No vas a entregarme un cálculo de contabilidad hecho por Gemini, por favor. Por ética profesional, simplemente. Y bueno, ya para cerrar, la última característica, que creo que es la más... Pues no, todas son importantes, todas son igual de importantes, pero creo que es también otra en la que falla mucho y es donde se ve todavía más todo lo que venimos arrastrando de las estructuras jerárquicas tradicionales, que es el fomento a la colaboración y el desarrollo del talento. Hay mucho miedo en personas que están en posiciones de liderazgo de que sus colaboradores les vayan a quitar la chamba después. Y yo creo que no deberías tener ese miedo si estás haciendo bien tu trabajo, honestamente. Y justamente una persona que está tan centrada en sí misma que no puede fomentar a que los demás colaboren y crezcan, no es una persona que pueda estar en una posición de liderazgo. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque esa persona es la primera que va a tanquear los proyectos en el momento en el que alguien empiece a mostrar más talento que él o ella en hacer esa cosa en específico. Va a empezar a meterle el pie a los demás, va a empezar a decir, oye, no... o va a empezar a quitarles el crédito, que también es una falla ética muy grande que ocurre lamentablemente muy seguido, pero pues estas son la clase de cosas que un buen líder necesita y que creo que son muy evidentes cuando una persona en una posición de liderazgo no las tiene, porque muchas de estas cualidades luego las intentan suplir con cosas absurdas, sistemas muy complicados, como mándame un video de los 50 burpees. Es como, no puedes suplir que no tienes realmente una cultura laboral real con esa clase de activaciones. Se me hace como el coaching barato. Es un coaching muy barato. Y yo digo, Profedet, checa eso. Aquí les vamos a dejar el link a la página de la Profedet. Siento que no pueden obligarte a hacer esa clase de cosas, porque una cosa es una pausa activa en la oficina de, ay, bueno, vamos a estirarnos todos, vamos a descansar los ojos, y otra cosa es mándame un video con 50 burpees. No lo voy a superar, discúlpenme, no lo voy a superar. Pero bueno, Carlita, ahora háblanos de los roles. Y no los de Canela, lamentablemente. Háblanos de los roles y los mitos sobre liderazgo, por favor. Pero por supuesto, aquí ya vamos a entrar en cuestiones bastante teóricas sobre el liderazgo. Porque sí, realmente, bueno, estoy segura de que han visto esos libros de autoayuda de sé un mejor líder o completa tu liderazgo. Esa no es auténtica teoría del liderazgo. Los que realmente están haciendo teoría acerca del liderazgo son los expertos en administración, los expertos en diseño organizacional y los psicólogos. Sí. Hacen un equipo ahí para y les juro que el club de las 5 de la mañana no es el libro que necesitan para esto. No lean eso, por favor. Respétense. Bueno, empecemos con, ahora sí, ¿cuáles serían los roles de liderazgo? Tú ya nos hablaste de muchos de los atributos que debe tener un buen líder o que debería poder desarrollar un buen líder, pero los roles son diferentes. Son lo que se supone que un líder debería aspirar
a cubrir dentro de su puesto como líder o de su lugar como líder. Todos estos, los que voy a usar en esta ocasión los puso Stephen Richards, que es un conferencista estadounidense, autoridad en muchas cuestiones de liderazgo centralizado en principios y en procesos. Una cosa de la administración profunda de Estados Unidos que no vamos a explorar de manera muy teórica aquí, pero pues prácticamente un líder en primera debería modelar. Y no hablamos de esta cuestión de, ok, tienes que hacer 60 burpees. No te van a modelar el cuerpo. Sino que deben convertirse en ejemplos. Deben ser el modelo a seguir dentro del equipo de cómo funcionan los procesos, cómo funciona la cultura del equipo, qué se hace, qué no se hace. Prácticamente es tu rol de hermano mayor de, mira, lo que tú estás haciendo lo va a hacer el otro. Así que mejor compórtate, haz las cosas bien y sobre todo traen bien mapeados los procesos y los principios para que no andes flaqueando por ahí. En segunda, tendría que encontrar caminos. Ya no se trata solamente de, ok, sí vamos a tener este proceso, esta es tu lista de cosas que tienes que hacer. No, además tiene que ir más allá, tiene que encontrar e identificar áreas de oportunidad. Ok, si ya tenemos un proceso de 25 pasos, ¿cómo le hacemos para que ahora sea un proceso de 20 pasos? Tal vez 10 pasos. Ya, reducirlo a los 15 pasos. Sí. Sí, o sea, intentar reducirlo de alguna manera. Sí, o tenemos el mismo proceso desde hace 25 años, tal vez es momento de preguntarnos si se puede hacer de otra manera. Sí, de preguntarnos si pudiéramos, no sé, tal vez hacerlo más eficiente, hacerlo más sencillo, no cansarse tanto. Que no requiera de 15 personas. Ajá. Otra cuestión es la alineación. No solamente de, ok, esta es la curva que tienes que seguir, estos son los procesos que tienes que seguir. No me refiero a eso, me refiero a cuestiones de aclarar el camino a seguir. Si ya le dijiste, estos son los 20 pasos, ok, pero ¿por qué son 20 pasos? No simplemente, no, porque así es, no. Tienes que justificar esos 20 pasos. Sí, porque muchas veces a lo mejor va a llegar gente más joven y te dice, no, pero o sea, eso se puede hacer más fácil. Y te dicen, así. Y es como de, ajá, pero así es ilegal. Ajá, bastante. Y no solamente esa cuestión, o sea, también de decirles, ok, ¿por qué son 20 pasos? Ah, porque el paso 17 te lleva a un proceso que tú no haces, pero tu compañero sí. Y ese paso 17, si no lo haces bien, el paso 15 de tu compañero va a terminar en muchísimos problemas. Y en toda esta cuestión es de alinearse a objetivos comunes. Explicarle, no, todos aquí somos parte de un equipo y lo que tú te equivoques tal vez puede repercutir en lo que él necesita hacer. Entonces, por simple compañerismo, empatía, actitud profesional, tienes que... ¿Y por qué no se nos caiga el changarro? Sí, ¿para qué no se nos caiga el changarro? No llegue la Profedet. La Profedet. Ahora, ese va a ser el de este episodio. Profedet. Y por último, tiene que tener facultad. ¿Qué significa esto? Que tiene que cultivar el liderazgo de los demás, no simplemente decir, ah, sí, yo soy el que manda aquí y las cosas se hacen como yo lo digo. No. ¿Tienes una idea mejor? ¿Por qué no la implementamos? ¿Tienes algún proceso que creas que haces de manera destacable? ¿Por qué no se lo enseñas a otro? No simplemente yo voy a ser el líder de esta sección, lo que necesito es que pueda tener un equipo en el que yo pueda delegar. En el que se tenga la cultura de decir, bueno, si hay cosas que otra persona puede hacer y encontró la manera de hacerlas más rápido y más eficiente, adelante. Que lo haga, por favor. Sí, exacto, que lo haga. Y esto va mucho de cuestión, y esto va en función de que ya no tenemos que encontrar las funciones tradicionales que tenían los líderes. Antes, ¿qué hacían los líderes? Tenían que captar tendencias, comunicar visión y visión, fomentar la cultura organizacional, y diseñar y rediseñar. No, ahorita ya estamos llegando a cuestiones muchísimo más específicas porque eso ya lo puede hacer la IA, estamos de acuerdo. Si le pides consejo a la IA acerca de cómo podría mejorar el enfoque de la misión y visión de mi empresa, sí te lo puede hacer. Y porque son 2 renglones de decir, ah, sí, cambia esta palabra por esta palabra. No, ya no se trata de eso, ahora se trata de, ok, ahora cómo hago que esos 2 renglones de misión y visión los tengan bien claros mis colaboradores, sin tener que tatuárselos.
Por favor. Sí, o sea, porque la IA te puede cambiar 2 o 3 palabras, pero el que realmente sabe el trasfondo de esas palabras, el que realmente sabe qué es lo que se va a tener que aplicar, cómo vas a tener que hablar con Toñito para que lo entienda, eres tú. No se puede de otra manera. Sí, y a todo esto vamos con, bueno, si ya no vamos a seguir estas funciones tradicionales del líder, entonces, ¿qué es lo que se supone que sí es y lo que no es su líder? Y vamos a empezar con un tema que decía, vamos a entrar aquí en debate, que son los mitos acerca del liderazgo. No todo lo que creen del liderazgo es exactamente como lo están creyendo. Ese libro del club de las 5 de la mañana no tiene exactamente los mejores consejos porque puede caer en estos mitos. También otro muy famoso es el del queso, ¿no? El de quién se ha robado mi queso. Ah, sí. Así. No sé de qué se trata, solo sé que se vendía mucho. No, yo tampoco sé de qué se trate, pero me acuerdo que lo mandaban en la prepa, a una prima se lo mandaron a leer en la prepa. Si alguien ya lo leyó, déjenos en los comentarios de qué se trata el libro de quién se ha robado mi queso. ¿El queso fue robado? ¿No fue robado? ¿Qué pasó con él? Dejen su reseña aquí en los comentarios. Por lo menos 150 palabras. Y bueno, vamos a hablar de algunos mitos que tenemos de liderazgo y que mucha gente cree y tal vez deberíamos empezar a replantearlos. El primero es una habilidad nata. No, lamento decirles que no es para todos, no naces con ello y no todos tienen ese potencial. Se quiere creer en esta cuestión de, ok, cualquiera puede ser un líder con el camino correcto. No en todas las circunstancias, no en todos los sectores y no con todas las personalidades. Uh-huh. Es una cuestión que sí se tiene que desarrollar a lo largo de los años. Por eso empecé todo este discurso con es esa capacidad intrínseca de ser empático, porque sí, hasta cierto punto lo es. Aunque eso choque con el siguiente mito, que es los líderes no nacen, se hacen. O sea, sí tiene una parte innata y una parte que no lo es tanto. Porque sí, puede que una persona no tenga la mejor personalidad, que no tenga tal vez la mejor empatía, pero son cosas que sí se pueden aprender, son cosas que sí se pueden fomentar y que si las tomas o no las tomas, si las desarrollas o no las desarrollas, son más una cuestión de, pues, una cuestión interna, una cuestión de la persona. Sí, porque a lo mejor muchas personas piensan y tienen en su mente a un buen líder como esta persona súper sonriente, súper carismática, que llega, te hace la plática, te dice, ay, sí, que no sé qué. Pero no, o sea, realmente un buen líder puede ser esta persona seria, tal vez un poco seca, un poco directa, pero que al final del día te escucha, sabe de dónde estás flaqueando, sabe para dónde van, te sabe explicar bien las cosas, te sabe guiar cuando estás cometiendo un error, sabe darle la justa proporción a las cosas, ¿no? Y que a lo mejor, pues tú lo ves a primera vista y dices, ay, no, este viejo seco. Pero ¿sí? Pues no. Y exactamente, mito 3. El mito del líder carismático. Ay, sí. No todos los líderes son carismáticos, no todos los líderes pueden ser... ¿Cuál era el que era el CEO? ¿Steve Jobs, el que era famoso por su carisma? No todos pueden ser él. Ah, bueno, Steve Jobs siento que no era famoso por ser carismático, pero la verdad no estoy segura. Bueno, está esta idea muy arraigada de el CEO carismático y extravagante y famoso. Sí. Excéntrico es otra cuestión aparte, pero no todos son así, no todos tienen que ser así. A veces la cuestión o el atributo que debe tener un líder o el más resaltante es la empatía. La simple empatía, el conocimiento de las personas y de cómo operan y cómo se sienten las personas es suficiente a veces para ser un buen líder. No es exactamente la cualidad más destacable o más, ¿cómo decirlo? Más llamativa de una persona, pero sí, es importante. Es que vivimos en una sociedad en donde realmente se cree que estas cuestiones que son un poco más suaves, que son un poco más humanas, se ven como debilidades en lugar de verse como fortalezas, y muchos creen todavía que los líderes y así tienen que ser los más ruidosos en la sala, tienen que ser los más fuertes, de esa clase de cosas. Y por eso se ve como hacia abajo a estas personas que a lo mejor hablan un poquito más bajito, que a lo mejor se ríen un poco más con todos los demás. Cosas así que son como este liderazgo un poquito más suavecito, como que lo ven para abajo. Pero sí, creo yo que es más efectivo. Sí, es una cuestión incluso que se ve desde la educación básica, se me ocurre, cuando ves esas personas que dicen, es que destaca mucho, ¿por qué?
Pues porque es muy extrovertido. Es que grita mucho. Es muy extrovertido y se toma a las personas extrovertidas como personas a veces que son líderes por defecto, porque pueden llamar la atención de los demás, pero no necesariamente lo son. Simplemente tienen esa capacidad de interactuar con otros, pero si no tienen la empatía, no tienen la conciencia de que la otra persona tiene sus propias ambiciones, sus propias características y sus propias fallas, vamos a empezar a tener problemas. Sí. O si no tienen ese pensamiento crítico, porque, o sea, ese niño puede tener muchas capacidades de liderazgo, pero se llevó a todos a salirse de la escuela. Esa persona que porque vio la decía, puerta sí, del todos. estacionamiento abierta. Entonces, cuidado. Sí, muchísimo cuidado con ese tipo de líderes que sí son muy carismáticos. Ajá, que pueden pero ser no muy tienen otra carismáticos, pero que a lo mejor ya te metió en una secta en donde estás mandando un video con 50 burpees diario. No lo voy a superar. No lo superaremos en este episodio. Otro mito es que solo hay líderes en niveles altos. No solo existen los CEOs, no solo existen los managers. También hay el jefe del nivel operacional, el jefe de tu sector, el jefe de tu sección. Es más, esa persona que es el coordinador de marketing también es un líder. Sí, la persona que te capacitó. La persona que te capacitó también es un líder. Ajá. Simplemente el hecho de decir, ok, yo me voy a hacer cargo de guiar a esta persona en específico, ese ya tiene cualidades de liderazgo. Y por último, liderar es controlar. No, liderar no es mandar 60 burpees. No es que te manden un video con 60 burpees, no. Un buen líder no empuja, no demanda, no grita y te exige más de lo que puedes dar. No, un buen líder guía y sobre todo modera. Te dice, ok, si esta es tu perspectiva y esta es la mía, vamos a encontrar un punto medio. Si esta es tu carga de trabajo y esta es la mía, tenemos que encontrar un punto medio. A eso vamos con todo eso. Tener la empatía suficiente como para decir, entiendo tu posición, entiendo tu perspectiva. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto? En lugar de decir, no, tienes que entregarme 25 reportes para mañana. Y sí. Y pues bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. Ya únicamente hablando, Carlita, ¿cuál ha sido tu experiencia ahora que ya te ha tocado trabajar con líderes en esta nueva etapa, ahora metiendo inteligencia artificial? Yo diría que en general me ha ido bastante bien. Escuchando las historias de terror que de vez en cuando ves en el internet, yo diría, no, ¿sabes qué? Me fue... Ya no me voy a quejar. Me fue súper. O sea, realmente sí puedo decir que me he encontrado con gente que efectivamente sabe guiarte. No te deja a tu suerte. Y en cuestiones de inteligencia artificial me enseñaron el punto medio y me enseñaron exactamente dónde usarla y dónde no usarla. Cómo se usa. Y sobre todo que tienen esa adaptabilidad y ese pensamiento crítico y que me lo inculcaron. Me dijeron, no, simplemente no es que te resuelva todo. Tú debes tener el pensamiento crítico, es una herramienta. Y como herramienta tú tienes que guiarla, y como herramienta tú tienes que usarla, y como herramienta tú tienes que moderarla. Yo puedo decir que al menos en ese sentido, creo que también me benefició que yo entrara en toda la cuestión del marketing digital, que es un área donde siempre estás como a la tendencia de los cambios. Sí. No es como que estén usando ChatGPT todavía. No, nosotros siempre hemos estado como más adelantados a toda esa cuestión. Investigamos de inmediato, por ejemplo, qué hacía Gemini cuando salió su tercera versión. Investigamos de inmediato lo que hacía WordPress Studio cuando salió. Todo eso también ayuda. Tener personas que tienen esa capacidad de adaptabilidad y que están al borde de las tendencias como líderes, te ayuda a tener una perspectiva muchísimo más amplia de las cosas. Y sí, debo decir que al menos en lo que respecta a liderazgo y inteligencia artificial me ha ido bien porque me han enseñado a no darle la hoja de cálculo a Gemini. Por favor. Que yo no trabajo con muchas hojas de cálculo, pero sí. Puedo decir que en ese sentido, al menos tener un equipo joven y muy interdisciplinario ha sido la gran ventaja de todo esto. Sí, pues bueno, yo por lo menos intentando guiarlos un poquito a todos ustedes, sí me he encontrado con que los problemas hoy en día son más bien problemas humanos. Oh. Ay, sí, la verdad es que ahí es donde uno nota todas las fallas que tiene en sus habilidades blandas y lo importante que es tenerlas bien para poder resolver conflictos que son conflictos de humanos al final del día, porque
te juro que lo más fácil es encontrar la manera de automatizar las revisiones de la información, la manera de automatizar a lo mejor ya hacer algunas cosas que son repetitivas, pero el ya tratar con las personas y decirle, a ver, pero ¿por qué me entregaste esto así? ¿O por qué estás fallando de este lado? ¿Por qué no estás utilizando la herramienta de esta manera? Como que negociar ya con las habilidades humanas sí es un poco más complicado. O sea, porque uno tiene la tentación de caer en el, a ver, quítate, yo lo hago. Creo que te sentiste así muchísimas veces. O sea, pero es porque uno no está preparado, ahí yo lo admito. Cuando te gana el impulso de, a ver, quítate, yo lo hago, es porque todavía no te sabes explicar tú para hacer las cosas. Todavía no conoces la manera de decirle a la otra persona, mira, lo puedes resolver así, de ayudarla a crecer. Y creo que es algo con lo que, ya que te ponen en una posición para liderar un equipo, es lo más complicado, porque pues uno ya sabe hacer las cosas, bien o mal, ya lo sacas la chamba, pero enseñarle a los demás cómo franquear las cosas es también aprender a pensar en su cabeza y ayudar a resolverle las cosas en su cabeza. Entonces es difícil, es un reto, pero creo que pues bueno, por lo menos la entrada de la inteligencia artificial nos permite enfrentarnos ya de cara más a eso. Y por lo menos, pues es un reto interesante. Ya en un año hacemos recuento de los daños a ver cómo nos fue con eso, pero por el momento es lo que yo te puedo decir ya con la entrada de las inteligencias artificiales. Nos estamos enfrentando de cara a lo humano. O sea, ya te estás dando cuenta de que a lo mejor todo lo que hacías antes, que eran cuestiones de talacha, ya no puedes refugiarte en ellas para evitar esas conversaciones difíciles. Sí, la talacha tal vez ya quedó completamente cubierta por la IA. Ahora hay que ver esas tareas grandes y más estratégicas que hay que llevar a cabo. Y entonces ahí es cuando te enfrentas al elefante en la habitación, como dirían. Sí, que no tengo esas habilidades que yo pensé que sí tenía. Pero mira, no pasa nada, todo se aprende. Con la intención de aprender, todo se aprende. Y con eso creo que podemos cerrar. Enseñanza del día de hoy, liderar es el ejercicio de la paciencia, la comprensión. Y el aprendizaje continuo. Sí. Y bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @red_en_conciencia. Estamos en TikTok como @en_conciencia. En Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia. Ahí siempre estamos compartiendo información sobre enseñanza y aprendizaje, además de los diferentes cursos que tenemos disponibles para ustedes. Próximamente vamos a tener un curso específicamente para mujeres líderes en la era de la inteligencia artificial. Vamos a tener también varios cursos sobre uso de inteligencia artificial para creación de contenido, sobre cómo utilizar estas herramientas digitales que cada día son más necesarias. Y por supuesto están nuestros cursos de comunicación, ya sea que ustedes como jóvenes quieren aprender a comunicarse o en dado caso que quieran un curso para sus colaboradores para que puedan comunicarse de manera muchísimo más efectiva. Les juro que es muy importante, muy importante, sobre todo ahora. Ahora, en los comentarios quiero que me dejen su reseña sobre quién se ha robado mi queso. Yo quiero saber quién se robó el queso, qué pasó con el queso. Déjenlo en los comentarios, por favor. Si no saben qué, puras reseñas falsas, es lo único que les pido. Recuerden suscribirse, darnos seguir en Spotify y pues bueno, sigan aprendiendo y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos la próxima semana.